Mil docenas de huevos, por Jack London. David Rasmussen era muy atropellado, y como la mayoría de los grandes hombres dedicaba todos sus esfuerzos a una idea única. Por este motivo, cuando sonó en su oído la voz del Clarín del Norte, concibió un negocio, una aventura, a base de huevos, y empleó toda su energía para llevarlo a feliz término. Lo esbozó rápidamente y en aquel mismo instante columbró la aventura, brillando esplendorosa con todos los colores del arco iris. De que en Dawson se venderían los huevos a $5 la docena, no cabía la menor duda, y era indiscutible que 1000 docenas vendidas en la metrópoli del oro le habían de producir $5000. Por otra parte, había que tener en cuenta los gastos, y él los calculó bien, pues era un hombre meticuloso, muy práctico, con una inteligencia muy clara y un corazón que la imaginación jamás agitaba. El coste inicial de las 1000 docenas a 15 centavos una sería de $150, una bagatela comparado con la enorme ganancia. Y supongamos, solo supongamos, para ser una vez al menos bien exagerados, que su viaje y el transporte de los huevos costase 850 más. Siempre le quedarían $4000 limpios después de vender el último huevo y meter el último puñado de polvo de oro en el saco. Mira, Alma, dijo, volviendo a esbozar el proyecto con su mujer en el confortable comedor, literalmente sumergido en un mar de mapas, planos del gobierno, guías e itinerarios de Alaska. Mira, los gastos no empiezan realmente hasta que se llega a Dice, y esta primera parte del viaje no costará más de $50, comprendido mi pasaje de segunda clase. Ahora en Dice hay arrieros indios que le transportan a uno las mercancías a Lake Linderman por 12 centavos la libra, o sea, $12 las 100 libras, o 120 las 1000. Supongamos que tengo 1500 libras, pues costará su transporte $180. Pongamos 200 para tener cifras redondas. He obtenido informes que merecen todo mi crédito de uno que acaba de llegar de Klondike, el cual asegura que puedo comprar un bote por $300. Pero este mismo hombre da como cierto que hallaré un par de pasajeros que paguen $150 cada uno, y así el bote me saldría por nada, y además podrán ayudarme a manejarlo. Y eso es todo. Ya no me queda sino desembarcar en Dawson con los huevos. Ahora veamos a cuánto asciende todo esto. $50 desde San Francisco a Dyes. 200 de Dyes a Linderman. Los pasajeros pagan el bote. Total 250, sumó ella rápidamente. Y 100 para mi ropa y equipo, prosiguió él con entusiasmo. Queda todavía un margen de $500 para imprevistos. ¿Y qué imprevistos pueden surgir? Alma se encogió de hombros y levantó las cejas. Si aquel vasto país del norte era capaz de tragarse a un hombre y 1000 docenas de huevos, indudablemente podía hundirse allí todo por mucho que poseyesen. Eso fue lo que pensó, pero prefirió callar. Conocía demasiado bien a Rasmussen para decir nada. Pongamos doble tiempo, por si ocurre algún retraso inesperado. De todos modos, puedo hacer el viaje en 2 meses. Piénsalo bien, Alma. $4000 en 2 meses. Algo más que los mezquinos $100 mensuales que gano ahora. Luego construiremos una casa más espaciosa, con gas en todas las habitaciones, buenas perspectivas, y con la renta de esta casita pagaremos la contribución, el seguro, el agua, y aún sobrará alguna cosa. Y además hay la probabilidad de que yo tenga suerte y me convierta en un millonario. Dime ahora, Alma, ¿verdad que no soy muy exigente? Y Alma difícilmente podía pensar de otro modo. No estaba allí su primo, aunque muy remoto, desde luego, la oveja descarriada, el revoltoso, el inútil, que había vuelto del misterioso norte con $100.000 en polvo amarillo, sin contar la participación en la mina que aquel procedía. El abacero que surtía a David Rasmussen quedóse sorprendido al verle pesar huevos en la balanza que tenía en el extremo del mostrador. Y el mismo Rasmussen se sorprendió aún más cuando halló que una docena de huevos pesaba libra y media, con la cual sus 1000 docenas vendrían a pesar 1500 libras. De este modo no quedaba lugar para su ropa, mantas, utensilios de cocina, aparte de los alimentos que necesariamente había de consumir en el camino. Todos sus cálculos se venían a tierra, y ya los había comenzado de nuevo cuando se le ocurrió la idea de probar a pesar huevos pequeños. Tanto si son grandes como pequeños, una docena de huevos siempre es una docena, observó discretamente.
y halló que una docena de huevos pequeños no pesaba sino 1,25 libras. Como consecuencia de esto, emisarios impacientes empezaron a recorrer la ciudad de San Francisco, y los comisionistas y las sociedades lecheras no sabían explicarse aquella súbita demanda de huevos que no pesaran más de 20 onzas la docena. Rasmussen hipotecó la casita por $1,000. Convino con su mujer que ésta iría a vivir una larga temporada con su familia, dio fin a sus compras y partió para el norte. De acuerdo con su presupuesto, tomó pasaje de segunda clase en el cual, a causa de la aglomeración, estuvo peor que si hubiese ido en la bodega, y al finalizar el verano desembarcó pálido y vacilante, juntamente con el cargamento de huevos en la playa de Dyes. Pero tardó poco en recobrar la estabilidad y el equilibrio. Su primera entrevista con los indios Chilcoot, que debían transportarle la mercancía, le conmovió todo. Le pidieron por un viaje de 28 millas 40 centavos por libra, y mientras tomaba aliento y tragaba saliva, el precio subió a 43. Finalmente, 15 robustos indios tomaron sus paquetes por 45, pero volvieron a dejárselos ante la oferta de 47 que les hizo un creso de Shexway, vestido con una camisa sucia y unos calzones rotos, que había perdido sus caballos en el camino de White Pass, y ahora quería hacer la última parte de su desesperado viaje con los Chilcoot. Esto contrarió bastante a Ramsunen, hasta que 2 días después unos arrieros le depositaron su mercancía intacta en Linderman por 50 centavos, pero a este precio por libra la tonelada le resultaba a $1,000, y las 1.500 libras agotaron sus fondos de reserva, quedándose detenido en un punto desde donde veía partir cada día en dirección de Dawson, botes recién construidos. Además, en el campamento donde se construían los botes aumentaba por momentos la ansiedad. Los hombres trabajaban frenéticamente de la mañana a la noche hasta el agotamiento, calafateando, clavando y encambrando con una prisa loca, cuya explicación no había que ir a buscar muy lejos. De día en día, avanzando por las desiertas cumbres roquizas, cubría mayor extensión el frío manto del invierno. Las tormentas acompañadas de aguanieve se sucedían con extraordinaria rapidez, y en los remansos y lugares resguardados empezaba a formarse una corteza de hielo que engrosaba a toda prisa, y cada mañana veía a los hombres rendidos por las fatigas y los esfuerzos, que volvían hacia el lago sus rostros demacrados para ver si se helaba, pues esto hubiera significado la muerte de su esperanza, la última esperanza que les quedaba de bajar por la rápida corriente del río antes de que la navegación fuese imposible en la cadena de lagos. Para inquietar todavía más el alma de Rasmussen, descubrió a este 3 competidores en el negocio de huevos. Bien era verdad que uno de ellos, un alemán pequeño, se había desanimado y se volvía desesperado, transportándose él mismo la última caja de su mercancía. Pero los otros dos tenían los botes casi terminados y suplicaban diariamente al dios de los comerciantes que detuviese un día más la férrea mano del invierno. Pero la garra del frío se cerraba implacablemente sobre el país. Durante el huracán acompañado de nieve que dispersó a los Chilcoot, se helaron varios hombres, y al mismo Rasmussen, antes de que se hubiese dado cuenta, se le helaron los dedos de los pies. Tuvo ocasión de embarcarse con toda su mercancía en un bote que se aventuraba a pesar del mal tiempo, pero le exigieron $200 al contado y él no tenía dinero. Creo que puede usted esperar un poco más, le dijo el calafate sueco, que había sentado sus reales allí en Klondike, y lo conocía bien. Un poco más y le construiré un bote excelente. Palabra de Pitt. Ante la poca seguridad de proseguir el viaje, Rasmussen retrocedió hasta Crater Lake, donde tropezó con 2 corresponsales de la prensa que habían estado en Stonehouse y pasado por el Pass y hasta por Happy Camp. Sí, les dijo como consecuencia, yo tengo 1,000 docenas de huevos en Linderman y mi bote se está terminando. Y crean que puedo considerarme dichoso por haberlo conseguido. Los botes están por las nubes y no hay manera de alcanzar uno. Con lo cual, los corresponsales clamaron casi con violencia que querían ir con él, enseñándole billetes de banco y doradas monedas de $20. Él no se atrevía a escucharles, pero al fin le persuadieron y de mala gana consintió en tomarles a bordo por $300 cada uno. Además, le anticiparon el dinero del pasaje, y mientras se quedaban para escribir a sus respectivos periódicos acerca del buen samaritano y de las 1,000 docenas de huevos, el buen samaritano corría hacia Linderman para hablar con el sueco. «Tome usted, deme el bote», fue lo primero que le dijo, haciendo sonar en su mano las monedas de oro de los corresponsales y clavando ávidamente los ojos en la embarcación recién terminada.
El sueco le miró estúpidamente y sacudió la cabeza. ¿Cuánto le da el otro individuo? ¿300? Bueno, aquí tiene 400. Tómelos. Quiso obligarle a aceptarlos, pero el hombre se hizo atrás. No puedo. Le dije que le entregaría el bote. Espere un poco. Aquí tiene 600. Es mi última palabra. Tómelos o déjelos. Dígale que se ha equivocado. El sueco titubeaba. Creo que sí, dijo finalmente, y cuando Rasmussen se marchó le dejó naufragando en su vocabulario al esforzarse en vano por explicar su equivocación a los otros individuos. El alemán resbaló y se fracturó un tobillo en la escabrosa pendiente que hay más arriba de Deep Lake, y cediendo su mercancía por $1 la docena, contrató con el producto de la venta a unos arrieros para que le transportaran de nuevo a Dalles. Pero por la mañana, Rasmussen partió con los corresponsales seguido de cerca por sus dos rivales. ¿Cuánto lleva usted? Le gritó uno de ellos, pequeño y delgado, procedente de Nueva Inglaterra. 1000 docenas, contestó Rasmussen con orgullo. ¡Uy! Apuesto lo que quiera, que yo llego antes con mis 800. Los corresponsales se brindaron a prestarle el dinero, pero Rasmussen no quiso aceptar, y el yanqui ajustó con el otro rival, un hijo del mar, moreno, que había navegado en diversos barcos y que prometió enseñarles cómo debían hacer cuando llegase el momento de saltar. Y en efecto, el salto después de poner una gran vela embreada, que casi hacía hundir la popa con los brincos. Él fue el primero en salir de Linderman, pero haciendo caso omiso del cargamento, lanzó el bote de lleno sobre las rocas en el hervidero de los rápidos. Rasmussen y el yanqui, que también llevaban 2 pasajeros, transportaron a hombro su mercancía. Después ataron los botes vacíos, conduciéndolos de este modo mientras pasaban por aquel sitio peligroso, hasta que llegaron al Bennett. El Bennett es un lago de 25 millas, estrecho y profundo, rodeado de montañas como un embudo, y en el cual las tormentas son constantes. Rasmussen acampó en un hueco arenoso que había en lo alto, y donde halló ya a muchos hombres con sus botes que se dirigían hacia el norte también, a pesar de estar tan próximo al invierno ártico. Al despertar al día siguiente vio que soplaba un vientecillo del sur, pero que al pasar por las heladas cimas y los valles glaciales se volvía tan frío o más que el mismo viento norte. El tiempo, no obstante, era bueno, y observó que el bote del yanqui se tambaleaba ya con toda la vela izada más allá de la punta de tierra que avanzaba atrevidamente. Los botes se hacían a la vela uno tras otro, y los corresponsales se pusieron en camino entusiasmados. Le alcanzaremos antes de llegar a Caribou Crossing, aseguraron a Rasmussen, cuando colocaron la vela y el agua helada mojó por primera vez la popa del Alma. A pesar de que el agua había inspirado siempre cierto temor a Rasmussen, ahora asió el timón con un gesto decidido. Allí en el bote, ante sus ojos, estaban sus 1000 docenas de huevos bien asegurados detrás del equipaje de los corresponsales, y al mismo tiempo tampoco perdía de vista su casita y la hipoteca de $1000. El frío era insoportable. De vez en cuando cambiaba el timón para que los pasajeros lo libraran del hielo que se le había adherido. Las salpicaduras del agua se solidificaban instantáneamente, y cuando se sumergía el botalón de la cebadera, enseguida quedaba cubierto de témpanos. El Alma luchó con las enormes olas hasta que las ensambladuras empezaron a abrirse, pero los corresponsales, en lugar de achicar el agua, se ocupaban en arrancar el hielo y lanzarlo por la borda. No había que descuidarse. La loca carrera, para no dejarse alcanzar por el invierno, había comenzado, y los botes inquietos formaban hilera. No podemos entretenernos para salvar nuestras almas, dijo temblando de frío, que no de miedo, uno de los corresponsales. Está bien. Vayamos por el centro, amigo, le animó el otro. Rasmussen contestó con una mueca estúpida. Las márgenes endurecidas estaban recubiertas de espuma, y aún en el centro no les quedaba otra esperanza que huir de las imponentes olas, que a veces alcanzaban la parte inferior de la vela empapándola. De tarde en tarde pasaban otros botes abriéndose paso por entre las rocas, y una vez vieron uno a punto de estrellarse contra las rompientes. Una pequeña embarcación que venía detrás de ellos se tambaleó violentamente y zozobró. —¡Cuidado, viejo! —exclamó el que temblaba de frío. Rasmussen hizo una mueca y apretó con fuerza la caña del timón. Varias veces las olas habían sorprendido con toda su fuerza la popa cuadrada del Alma, haciéndolo desviarse de su ruta, hasta que el extremo de la cebadera revoloteaba vacío, necesitando Rasmussen usar cada vez de toda su energía para volverlo al rumbo primitivo. La mueca había acabado por estereotiparse en su semblante, de tal modo
que a los corresponsales les resultaba de todo punto imposible mirarle a la cara. Pasaron velozmente junto a una roca aislada que se hallaba a 100 yardas de la ribera. Desde su cumbre, azotada por las olas, un hombre gritaba desesperado, cubriendo con sus alaridos el fragor de la tormenta. Pero un momento después ya el alma lo había dejado atrás, y la roca se convertía en un punto negro entre el torbellino de espuma. «El Yankee ya ha terminado. ¿Y el marino dónde estará?», preguntó uno de los pasajeros. Rasmussen dirigió una mirada por encima del hombro a una oscura vela cuadrada. La había visto salir de la penumbra a barlovento, y hacía una hora que la observaba subir y bajar cada vez más cerca. Evidentemente el marino había arreglado los desperfectos y ahora trataba de recobrar el tiempo perdido. «Allá viene». Ambos pasajeros dejaron de arrancar hielo para mirar. El Bennett lo habían dejado 20 millas atrás, y frente a ellos tenían la amenaza de las olas que elevaban al cielo sus crestas. El marino se les acercó hundiéndose y levantándose como un dios de las aguas. La enorme vela parecía coger el bote en las cimas de las olas y arrancarlo verdaderamente del agua para lanzarlo entre crujidos a los abismos profundos. «El mar no le vencerá nunca, pero hundirá la nariz en él». Mientras así hablaban, el lienzo alquitranado desapareció de su vista tras una ola tremenda. La siguiente y la otra rodaron por aquel sitio, pero ya no volvió a emerger. El alma se alejó de aquel paraje y a poco vieron los restos de unos remos y unas cajas, unas 20 yardas más lejos, un brazo y una cabeza lanuda rompiendo la superficie del agua. Durante un buen rato permanecieron silenciosos. Cuando divisaron el extremo del agua empezaron a entrar las olas con tal rapidez que los corresponsales dejaron de arrancar hielo y se dedicaron a achicar el agua con los cubos. Tampoco esto dio resultado, y luego de consultar a gritos con Rasmussen, tiraron el bagaje: harina, tocino, judías, mantas, cocina, cuerdas, trastos, todo lo que hallaron a mano voló por la borda. Enseguida notaron los efectos de ello, pues entraba menos agua en el bote, que flotó con más desembarazo. «Ya basta», dijo Rasmussen con firmeza, cuando vio que iban a tirar las cajas de huevos que estaban más altas. «Un demonio, basta», respondió ferozmente el que temblaba. Ellos, con excepción de sus notas, películas y máquinas fotográficas, habían sacrificado todo su equipaje. Se inclinó sobre una caja de huevos y trató de sacarla de debajo de las ataduras. «Déjela. Le digo que la deje». Rasmussen había conseguido sacar el revólver y le apuntaba, con el codo apoyado en el extremo de la barredera. El corresponsal se puso de pie del banco del ramero, con el semblante amenazador y una cólera que le impedía hablar. «¡Dios mío!». Así exclamó su colega, precipitándose al fondo del bote con la cara hacia abajo. El alma, al descuidarse Rasmussen, había sido sorprendido por una enorme masa de agua que lo hizo virar rápidamente. Detrás de la popa se abrió una sima. La vela se vació y empezó a aletear, y el botalón, barriendo con terrible fuerza el bote, arrastró al agua al corresponsal encolerizado como si hubiese sido una piltrafa. El mástil y la vela siguieron el mismo camino. Al perder el rumbo, el bote entró una ola que obligó a Rasmussen a apoderarse del cubo para achicar. Durante la media hora que siguió pasaron como exhalaciones varios botes por su lado. Los había pequeños, otros como el suyo, todos ellos asustados e incapaces de hacer otra cosa sino correr locamente. Después, una barca de 10 toneladas, con inminente riesgo de destruirles, pasó la vela a barlovento y se precipitó sobre ellos. «¡Cuidado! ¡Cuidado!», gritaba Rasmussen, pero su borda rozó contra la pesada embarcación y el corresponsal superviviente trepó a bordo. Rasmussen se hallaba en la popa, montado sobre las cajas de huevos, esforzándose por unir las cuerdas de amarrar con sus dedos entumecidos. «Venga», le dijo un hombre de patillas rojas. «Tengo aquí 1000 docenas de huevos», le contestó. «Deme una cuerda para remolcar, se lo pagaré». «Venga», volvieron a decirle a voces. Una ola tremenda rompió allí cerca, pasando por encima de la barca e inundando casi al alma. Los hombres le dejaron por inútil, maldiciéndole mientras volvían a izar la vela. Rasmussen les devolvió las maldiciones y se puso a achicar el agua. El mástil y la vela, que seguían sujetos al bote mediante las drizas, lo mantenían cara al viento y a las olas como un áncora de seguridad, permitiéndole defenderse de sus embates. 3 horas más tarde, transido, agotado, delirando como un loco pero sin dejar de achicar el agua, embarrancó en una orilla cubierta de hielo cerca de Caribou Crossing. 2 hombres, un correo del gobierno y un viajante mestizo, le recogieron de la playa, salvaron su cargamento y sacaron del agua el alma.
Ellos salían del país en una lancha de remo de Peterborough, y aquella noche le dieron abrigo en su campamento azotado por la tormenta. Al día siguiente partieron, pero él decidió quedarse allí con los huevos, y desde entonces el hombre y la fama de las 1000 docenas de huevos empezaron a extenderse por la región. Los buscadores de oro que llegaron antes de la época de los hielos trajeron la noticia de su próxima aparición. Solo mencionando su nombre acudía a la memoria de los habitantes de Fort Mile y Cycle City, de mejillas curtidas y estómagos encallecidos por las judías, el recuerdo de jamones y verduras. Dice y Skagway se interesaban por su existencia y preguntaban por sus progresos a todos los hombres que pasaban por el camino, mientras Dawson, la dorada Dawson, falta de víveres, se desesperaba y acechaba a cuantos llegaban para saber noticias de aquel hombre. Pero de todo eso nada sabía Rasmussen. Al día siguiente del naufragio reparó el alma lo mejor que pudo y volvió a ponerse en camino. Tenía de cara un cruel viento del este que dificultaba el avance, pero él colocó los remos y bogó valerosamente, aunque la mitad del tiempo se lo pasaba derivando hacia atrás y arrancando el hielo de los remos. De acuerdo con la costumbre de la aduana del país, desembarcó en Windy Arm, navegando por el Tagus. Se vio inundado 3 veces, teniendo que saltar a tierra, y en Lake Marsh le detuvo el avance de los hielos. El alma se hizo astillas entre los témpanos, pero las cajas de los huevos seguían intactas. Rasmussen las transportó a pie cruzando 12 millas de hielo hasta llegar a la orilla, donde construyó un depósito que subsistió durante muchos años y que los hombres que conocían la historia señalaban con el dedo. Todavía le separaban de Dawson 6 millas de tierra cubierta de hielo y la vía acuática se había cerrado, pero Rasmussen, con el semblante contraído de una manera peculiar, volvió a cruzar los lagos a pie. Lo que sufrió durante este viaje solitario sin llevar otra cosa que una manta, un hacha y un puñado de judías, no podrían comprenderlo la generalidad de los mortales. Únicamente el que, habiendo sido sorprendido por un huracán yendo con los Chilkoot, se haya extraviado por las tierras árticas, podrá hacerse cargo de ello. Baste saber que el cirujano de Ship Camp tuvo que amputarse 2 dedos de los pies. Se repuso pronto, sin embargo, y se quedó para fregar los platos en la cocina del Pahuna, que se dirigía a Puget Sound, y en este punto se embarcó como fogonero en un buque de la PS que iba a San Francisco. Cuando cruzó renqueando el lustroso entarimado de la oficina del banco, tenía el rostro desencajado y llevaba sin peinar la revuelta pelambrera. Sus mejillas hundidas se adivinaban a través de la barba mal cuidada, y los ojos parecían haberse retirado al interior de profundas cavernas donde brillaban como ascuas. Tenía las manos ásperas, como de haber estado expuestas largo tiempo a los elementos y sometidas a un trabajo rudo, y las uñas llenas de suciedad y polvo de carbón. Hablaba vagamente de huevos y hielo, de vientos y marcas, pero cuando se negaron a facilitarle más de otro millar de dólares, su habla se hizo incoherente, teniendo apenas relación con precios de perros y alimento de los mismos, y con cosas tales como botas de nieve, mocasines y caminos durante el invierno. Por fin le dieron 1500, que era más de lo que valía la casita hipotecada, y cuando hubo garrapateado su firma y atravesado el umbral de la puerta, le pareció que respiraba con más libertad. 2 semanas más tarde pasó por Chilcoot con 3 trineos tirados por 5 perros cada uno. Él conducía un tiro y los otros estaban a cargo de 2 indios. En Lake Marsh abrieron el depósito y cargaron las cajas de los huevos, pero el camino era impracticable. Él era el primero que se aventuraba por el hielo aquel invierno, y a él le tocó apartar la nieve y abrirse paso por la superficie compacta del río. Con frecuencia observaba detrás a lo lejos el humo de un fuego de campamento que ascendía por el aire tranquilo, y se preguntaba por qué no le alcanzaban aquellas gentes. Esto no lo comprendía por ser extraño en el país, ni tampoco podía entender a los indios cuando trataban de explicárselo. Esta circunstancia era una desgracia para ellos. Pero cuando por la mañana se negaron a abandonar el campamento, les obligó a cumplir con su trabajo pistola en mano. El día que se hundió en un banco de hielo cerca de Whitehorse y se heló un pie, todavía tierno y extremadamente sensible de lo que había sufrido antes, los indios le indicaron con miradas la conveniencia de acostarse. Mas él, sacrificando una manta, se envolvió el pie en un enorme mocasín del tamaño de un cubo y continuó en su puesto junto al trineo delantero. Allí estaba el trabajo más duro, y ellos le respetaban, aunque detrás se golpeaban la frente con los nudillos y sacudían la cabeza significativamente. Una noche trataron de huir,
pero el roce de las balas sobre la nieve les hizo retroceder gruñendo más convencidos. En vista de esto, como al fin no eran sino salvajes, se unieron para matarle. Pero él tenía el sueño como los gatos, y ni despierto ni dormido se le presentaba nunca la ocasión. A veces trataban de explicarle el significado de aquella columna de humo que se veía en el confín del horizonte, pero como no les entendía, empezó a desconfiar de ellos. Y cuando se enojaban o rehuían el trabajo, les hacía pasar delante para tenerles a la vista, o les calmaba enseguida, con solo enseñarles el revólver siempre dispuesto. Y siguió avanzando con hombres rebeldes, perros salvajes y un camino capaz de descorazonar a cualquiera. Dominó a los hombres obligándoles a permanecer a su lado. Dominó a los perros enseñándoles a mantenerse alejados de los huevos. Venció el hielo, el frío y el dolor de su pie, que no quería curarse. Tan pronto como crecían los nuevos tejidos, se helaban otra vez, de modo que la llaga iba extendiéndose y haciéndose tan profunda que casi hubiese podido introducir el puño en ella. Por las mañanas, cuando cargaba todo su peso sobre el pie, le daban vértigos y faltaba poco para que se desvaneciera del terrible dolor, pero luego durante el día solía entumecérsele del frío, perdiendo la sensibilidad para volver a martirizarle en cuanto se metía entre las mantas y trataba de dormir. Sin embargo, él, que había sido escribiente y había permanecido sentado junto a una mesa durante toda su vida, trabajaba hasta que los indios no podían más, y aún rendía a los mismos perros. De cuán duramente trabajaba y del tormento que sufría, ni él mismo se daba exacta cuenta. Como era un hombre que todo lo sacrificaba a la idea única, ahora que ésta había llegado le absorbía por completo. No veía sino Dawson en primer término. Al fondo, sus 1000 docenas de huevos, y su ser fluctuaba entre las dos cosas, esforzándose siempre para unirlas en un solo punto dorado y resplandeciente. Este punto dorado eran sus $5000, la consumación de la idea y el origen de cualquier idea nueva que pudiera presentarse. Para todo lo demás era un simple autómata. No se daba cuenta de nada, viéndolo todo confusamente como a través de un cristal y sin detenerse a pensar en ninguna cosa. Sus manos trabajaban como máquinas y lo mismo ocurría con el cerebro. Como consecuencia se le contrajo de tal modo el semblante que hasta a los indios les causaba miedo, maravillándoles aquel hombre blanco que les había convertido en sus esclavos y les obligaba a afanarse como locos. Lo peor sucedió al llegar a Lake Lebarge, cuando el frío se ensañó con este extremo del planeta y el termómetro descendió a 60 y pico grados bajo cero. Aquí, trabajando con la boca abierta para poder respirar con más libertad, le entró el aire helado en los pulmones y durante el resto del viaje le molestó una tos seca y cortante que se le agudizaba con el humo del campamento y los esfuerzos excesivos. En el río 30 Mile halló grandes extensiones de agua libre con algunos témpanos de pequeñas dimensiones y bordeadas de franjas de hielo poco seguras. La franja de hielo era difícil de tantear, y él se aventuró, sin intentarlo siquiera, recurriendo al revólver cuando sus compañeros vacilaban. Con los témpanos, sin embargo, había que tomar más precauciones. Los atravesaban calzados con las botas de nieve y armados de largos palos, que sostenían en cruz, a fin de cogerse de ellos en caso de accidente. Cuando llegaban al otro lado, llamaban a los perros para que les siguiesen. En uno de esos témpanos, cuyo centro estaba hueco bajo la capa de nieve, halló su fin uno de los indios. Se hundió con la misma rapidez y facilidad que un cuchillo en la crema fresca, y la corriente arrastrándole por debajo del hielo le hizo desaparecer de la vista de sus compañeros. Aquella noche, el otro indio huyó a la pálida luz de la luna mientras Rasmussen rasgaba el silencio con los disparos del revólver, que por cierto manejaba con más celeridad que destreza. 36 horas más tarde, llegaba el indio a un campamento de policía junto al Big Salmon. Él, un hombre raro. ¿Cómo decís vosotros? Perdido la cabeza, explicó el intérprete al estupefacto capitán. Sí, loco, muy loco. Huevos, huevos, siempre huevos. Quería salvar. Ven conmigo. Varios días antes de llegar, ató Rasmussen los 3 trineos juntos y unió a los perros en un solo tiro. Avanzaba con dificultad y cuando ya le era de todo punto imposible tenía que pensar el cargamento a hombros, aunque procuraba arreglarse de manera que la mayor parte de las veces, aun a costa de esfuerzos hercúleos, empujaba a los 3 trineos en descargarlos. No pareció conmoverse cuando el capitán de policía le dijo que su hombre se dirigía a Dawson por las regiones altas
y que en aquellos momentos debía hallarse probablemente entre Selkirk y Stuart. Ni tampoco pareció interesarse cuando le informó que la policía acababa de abrir el camino hasta Pelly. Había llegado a un extremo que aceptaba con fatalismo todo lo bueno o malo que pudiese acontecerle. Pero cuando oyó decir que el hambre reinaba en Dawson, sonrió, enganchó los perros y emprendió la marcha nuevamente. La próxima vez que se detuvo pudo por fin explicarle el misterio del humo. Habiendo llegado a Big Salmon, la noticia de que el camino estaba abierto hasta Pelly ya no era menester que la columna de humo siguiese allí por más tiempo, y Rasmussen, al dejarse caer junto a su fuego solitario, vio pasar una abigarrada hilera de trineos. El primero era el del correo del gobierno y el mestizo que le habían sacado del Bennett. Luego seguían los dos que llevaban la correspondencia para Circle City, y detrás venían varios de habitantes del Klondike que regresaban. Perros y hombres se hallaban gordos y descansados, en tanto que Rasmussen y sus animales estaban rendidos y flacos, hasta el extremo que solo les quedaba la piel y el hueso. Los del humo habían viajado repartiendo cada jornada en tres, reposando y reservándose las fuerzas para más adelante, cuando se acabara el camino abierto, mientras que él había querido precipitarse y ganar tiempo, agotando a los perros y haciéndoles perder el ánimo. En cuanto a él, tenía una resistencia a toda prueba. Aquellos hombres gordos y descansados le dieron amablemente las gracias por sus esfuerzos, de los cuales ellos se beneficiaban. Le dieron las gracias sonriendo y soltando groseras carcajadas, y él, que ahora lo comprendía todo, no les contestó. Ni aun en silencio abrigó el más ligero rencor contra ellos. Había perdido la sensibilidad. Su idea y los hechos, que debían ser su consecuencia, no habían cambiado. Él seguía allí con sus 1000 docenas de huevos. Allí estaba Dawson, así que el problema no se había alterado para nada. Al llegar a Little Salmon se le acabó la comida de los perros y hubo de darles la suya, y él, desde allí hasta Selkirk, se alimentó únicamente de judías, grandes, coloradas y vastas, que le nutrían insuficientemente, por lo que se veía obligado a detenerse cada 2 horas. Mas el factor de Selkirk tenía un aviso en la puerta del establecimiento que advertía que desde hacía 2 años no había remontado ningún barco por el Yukón y que por consiguiente los alimentos no tenían precio. Le ofreció, sin embargo, venderle harina a razón de una taza por huevo, pero Rasmussen sacudió la cabeza y siguió adelante. Más allá de la factoría consiguió comprar cuero helado de caballo para los perros, pues los pastores de Chilcat habían dado muerte a los caballos, dejando los desperdicios para los indios. Él también se dispuso a comer cuero, pero los pelos se le metían en las llagas de la boca producidas por las judías, causándole dolores intolerables. En Selkirk se encontró con los primeros grupos de fugitivos de la hambrienta Dawson, y desde aquel momento empezó a cubrir el camino una muchedumbre de aspecto lastimoso. «No hay alimentos», iban diciendo, «no hay alimentos y tenemos que emigrar. Todos guardan las provisiones en espera de que suban de precio. La harina a $1,50 la libra y aún no la quieren vender». «¿Huevos?», respondió uno de ellos. «A $1 cada uno, pero no hay». Rasmussen calculó rápidamente. $12,000, dijo en voz alta. «¿Qué?», le preguntó el hombre. «Nada», le contestó, y arreó los perros. Cuando llegó a Stuart River, a 70 millas de Dawson, se le habían muerto 5 perros, y los restantes se caían en los tiros. Él también se veía obligado a empujar con las escasas fuerzas que le quedaban. En estas circunstancias, apenas adelantaba 10 millas diarias. Los pómulos y la nariz helados una y otra vez habían adquirido un color negro y repugnante. El pulgar, que se le había dislocado con la lanza del trineo, también se le había helado y le producía horribles dolores. Todavía llevaba enfundado el pie en aquel mocasín monstruoso y ya empezaba la pierna a hacerle daño. En 60 Mile se le terminaron las últimas judías que hacía días tenía racionadas. No obstante, se negó resueltamente a tocar un solo huevo. Esto no cabía en su mente, y continuaba cayendo y dando traspiés a lo largo del camino de Indian River. Allí se encontró con un generoso habitante del país que le dio para él y sus perros carne de un ante recién cazado, con lo cual recobraron nuevas fuerzas. Y en Ainsley le consideró todo bien empleado cuando un buscador de oro que hacía 5 horas había dejado Dawson le aseguró que le daría $1.25 por huevo. Subió por la escarpada ribera, junto a los cuarteles de Dawson, con el corazón palpitante y las rodillas temblorosas. Los perros estaban tan cansados que le fue preciso dejarlos descansar, y mientras esperaba se apoyó rendido en la lanza del trineo.
Un hombre de aspecto muy decente, vestido con una chaqueta de piel de oso y que paseaba por allí, se le quedó mirando con curiosidad. Después se detuvo a contemplar los perros y los 3 trineos atados. —¿Qué lleva usted ahí? —le preguntó. —Huevos —respondió con voz ronca, pues apenas le quedaban fuerzas para hablar. —¡Huevos! ¡La gran alegría! —gritó el hombre dando saltos y vueltas como un loco, y concluyó con media docena de pasos marciales. —¿Pero no querrá decir que lo son todo eso? —Todo eso. —Entonces debe ser el huevero. Pasó al otro y desde allí volvió a observar a Rasmussen. —Venga, ¿verdad que es usted el huevero? Rasmussen no lo sabía, pero supuso que sería así, y el hombre se serenó un poco. —¿Cuánto piensa usted pedir por ellos? —preguntó astutamente. Rasmussen se sintió audaz. $1.50, dijo. —Hecho —replicó el hombre con prontitud—. Deme una docena. —Quiero decir $1.50 cada uno —explicó titubeando Rasmussen. —Naturalmente, ya le he oído. Póngame 2 docenas, aquí tiene el oro. El hombre le enseñó un saco, del tamaño de un pequeño salchichón repleto de polvo de oro, y con él golpeó negligentemente la lanza del trineo. Rasmussen sintió un extraño temblor en el fondo del estómago, una agitación en las aletas de la nariz y un deseo irresistible de sentarse y llorar. Pero ya empezaba a reunirse una multitud curiosa y todos iban pidiendo huevos. No tenía balanzas y el hombre de la piel de oso buscó unas y galantemente se puso a pesar polvo de oro, mientras Rasmussen entregaba la mercancía. Aquello no podía seguir así. Pronto empezó la gente a empujarse y a gritar. Todos querían comprar y que les sirviese enseguida, y según aumentaba la excitación, Rasmussen se iba tranquilizando. Detrás de aquella impaciencia por comprar debía ocultarse algo. Lo más prudente sería descansar y enterarse después de los precios de aquel mercado. Tal vez se pagasen los huevos a $2 cada uno. De todos modos, si deseaba vender, ya tenía la seguridad de despacharlos a $1.50. —¡Alto! —exclamó cuando ya había vendido unos 200. —Basta por ahora. Estoy rendido, necesito descansar. Después, si quieren, continuaremos. Se levantó un murmullo de contrariedad, pero el hombre de la piel de oso lo aprobó. Él ya llevaba 24 huevos helados en los bolsillos y no se preocupaba si el resto de la población comía o no. Además veía que Rasmussen no podía tenerse en pie. —Aquí a la derecha, al doblar la segunda esquina, después del Monte Carlo, hay una habitación —le dijo—, allí donde está aquel escaparate con botellas de soda. No es mío, pero estoy encargado de él. Su precio son $10 diarios y aún es barato. Acuéstese usted, y más tarde ya nos veremos. No lo olvide, el escaparate con las botellas de soda. —¡Tralalú! —exclamaba un momento después—. Me voy al campo a comerme los huevos y a soñar con la familia. Cuando se iba a acostar, recordó Rasmussen que tenía hambre y compró algunas provisiones en el almacén de la N.A.T. Ante y salmón seco para los perros. Halló la habitación sin dificultad y dejó a los perros enganchados mientras él encendía el fuego y preparaba café al mismo tiempo. —A $1.50 el huevo. Las 1000 docenas me producirán $18.000, se dijo en voz baja, repitiéndolo una y otra vez en tanto disponía la comida. Cuando echó el bistec en la sartén, abrióse la puerta. Se volvió. Era el hombre de la piel de oso. Parecía entrar con resolución, como si llevase un encargo explícito, pero al mirar a Rasmussen asomó a su semblante una expresión de extrañeza. Venía a... venía a decirle... Comenzó y luego se detuvo. Rasmussen se preguntó si querría cobrar la habitación. Venía a decirle... Diablo, venía a decirle que los huevos están pasados. Rasmussen se tambaleó. Sintió algo así, como si alguien le hubiese dado un tremendo golpe entre los ojos. Las paredes del cuarto empezaron a oscilar. Tendió la mano para sostenerse y se apoyó en la cocina. El agudo dolor y el olor a carne quemada le volvieron a la realidad. —Ya comprendo —dijo lentamente, tanteándose el bolsillo en busca del saco de oro—. Usted quiere que le devuelva su dinero. —No es el dinero —dijo el hombre—, pero ¿no tiene por casualidad huevos buenos? Rasmussen sacudió la cabeza. —Mejor será que tome usted el dinero. Pero el hombre se negó y volvió a marcharse. —Ya vendré —repuso—, cuando los haya desembalado y visto cómo salen. Rasmussen trajo rodando el tajadero de la cocina y entró los huevos. Había recobrado la calma. Cogió el hacha de mano y uno a uno fue partiendo los huevos, y después de examinarlos cuidadosamente los dejaba caer al suelo.
Al principio tomó unos cuantos de cada caja, pero luego deliberadamente fue vaciando las cajas una tras otra. El montón del suelo iba creciendo. El café se salió al hervir y el humo del bistec, que se quemaba, llenó la habitación. Mas él siguió partiendo huevos hasta que hubo concluido con la última caja. Alguien llamó a la puerta, volvió a llamar y finalmente entró. ¡Qué zafarrancho! Exclamó al detenerse para contemplar aquella escena. Los huevos partidos empezaban a deshelarse con el calor de la cocina y el mal olor aumentaba por momentos. Esto debió ocurrir a bordo del barco, sugirió el recién llegado. Rasmussen le miró desconcertado. Soy Murray. Big Jim Murray. Todo el mundo me conoce, dijo el hombre. Acabo de saber que se le han echado a perder los huevos y venía a ofrecerle $200 por todos. No son tan buenos como el salmón, pero siempre sirven para los perros. Rasmussen parecía petrificado. No se movía. Váyase al diablo, dijo sin odio. Pero considere, yo creo que es un precio aceptable por una porquería como esta, y vale más esto que nada. 200, ¿qué dice usted? Que se vaya al diablo, repitió Rasmussen suavemente, y salga de aquí. Murray abrió la boca atemorizado. Después salió, teniendo cuidado de hacerlo de espaldas y con los ojos fijos en el semblante del otro. Rasmussen le siguió y soltó a los perros. Les echó el salmón que había comprado y cogió un látigo del trineo. Entró nuevamente en la habitación y corrió el cerrojo tras él. El humo del bistec carbonizado le escoció en los ojos. Subió a la litera y pasó el látigo por la viga más alta y con la mirada midió la distancia. No debió satisfacerle, porque puso el taburete sobre la litera y trepó encima. Hizo un nudo corredizo al extremo de la cuerda y pasó la cabeza por él. Después, ató bien el otro extremo y dio un puntapié al taburete.